Comenzamos con la clase correspondiente al día martes. ¿Qué podemos hablar de introducción a las cirugías? La cirugía es una actividad que contiene arte y que contiene ciencia y que se desarrolla desde tiempos inmemoriales, tanto en el continente americano como en el viejo continente europeo. Hay datos, lo van a leer en la cartilla correspondiente, de muchos milenios antes de la era cristiana. Ya habían procedimientos quirúrgicos, que no se los conocía como procedimiento quirúrgico, como intervención quirúrgica, como cirugía misma, pero que se llevaban a cabo para curar heridas, primero entre individuos de la misma población, y después se fue adaptando, se fue aplicando, volcando esa intención de curar sobre aquellos animales que convivían estrechamente con el hombre. Hay restos fósiles de amputaciones, de trepanaciones craneanas que se hicieron casi 2000 años antes de la era cristiana. ¿Por qué decimos que la intervención quirúrgica, la cirugía es arte? ¿Y por qué decimos que es ciencia? Porque no todos tienen la paciencia, la dedicación, la posibilidad o el gusto por un procedimiento anestésico y quirúrgico. Hay quienes tienen otras vocaciones, otra inclinación, ya sea a la producción, ya sea a la bromatología, a la salud pública. Y hay quienes les gusta la parte clínica, la parte quirúrgica, la anestesiología. Por eso es arte, porque no es para todos. Y ciencia, porque demanda de una preparación, que les diré que sabemos cuándo comienza, pero no va a terminar nunca. Hasta el último día que ustedes ejerzan la cirugía, ustedes van a tener que estar recordando, formándose, disciplinando su cuerpo, su mente, para llevar a cabo estas prácticas. Arte al momento de manejar esos pacientes, esos tejidos. Ciencia porque demanda un constante o una permanente instrucción, formación, capacitación. También podemos decir que cirugía, la palabra cirugía proviene del griego. En griego, chir ergos, que quiere decir el trabajo, la manipulación realizada con las manos, y extensivo al instrumental que con las manos maneja los tejidos. Siempre digo que nosotros en una cirugía, en un procedimiento quirúrgico, vamos a llevar a cabo un daño, un trauma controlado. Nosotros sabemos qué vamos a hacer, pero para ese paciente y los nuestros, valga la aclaración, no pueden elegir una cirugía, no pueden elegir operarse con un método invasivo o elegir un método no invasivo, un método conservador para resolver alguna dolencia que tengan. Nosotros, personas, lo podemos hacer, pero nuestros pacientes no. Es más, no pueden ni siquiera expresarnos si se sienten mejor o peor que antes de esa cirugía. Por eso decimos que es un daño, un trauma controlado. La anestesia misma es una injuria, controlada por el anestesiólogo, pero es una injuria para ese sistema. Fisiológicamente estamos desequilibrando un sistema que puede estar, en el mejor de los casos, sin la necesidad de un procedimiento anestésico. La necesidad la ponemos nosotros a la hora de demandar la desensibilización, aunque más no sea, de un área quirúrgica que nosotros queremos intervenir. Es una rama de la ciencia médica que tiene la finalidad de curar, de aliviar, de inclusive diagnosticar una lesión, una enfermedad, un padecimiento, un defecto, llevando a cabo maniobras manuales o instrumentales para mejorar la calidad de vida,
logrando el bienestar de ese paciente. Las cirugías tienen distintas finalidades. Vamos a ver a continuación cuáles pueden ser los fines de esa cirugía. Pero el primordial es el bienestar de ese paciente. No podemos terminar una intervención anestésica o quirúrgica teniendo un paciente que no se está recuperando o que está padeciendo más molestias, más daño que lo original. Por eso habrán escuchado hablar de que muchas veces es un tumor que es inoperable, porque no podemos intervenir quirúrgicamente dando un beneficio a ese paciente con la remoción de ese tumor. Vamos a considerar que un acto quirúrgico, una cirugía, es cualquier maniobra que vayamos a realizar desde una inyección, desde una venoclisis, hasta el abordaje de una cavidad, llámese torácica, abdominal, pasando por el abordaje de una fractura, pasando por una remoción de un órgano como el vaso, de un ovario o de ambos ovarios, de los testículos. Todos son procedimientos quirúrgicos, porque los realizamos con la mano, los realizamos con instrumental. Tenemos el arte porque elegimos esta disciplina y tenemos ciencia porque nos preparamos cotidianamente para llevar a cabo esas intervenciones. Tiene que haber destreza psicomotriz y tiene que haber de la mano, por ser ciencia, de conocimientos, tanto de procedimientos, de técnicas, de anatomía, ya lo dijimos, de fisiología, de patología. ¿Por qué no de emergentología? No todas las cosas se resuelven según lo programado, según la estrategia pautada para ese paciente. Por eso decimos que la cirugía, el ámbito quirúrgico o anestésico quirúrgico, es una actividad compleja, porque desde el vamos tenemos que conocer de todas estas otras disciplinas. Y es multidisciplinaria porque no una sola persona va a hacer la anestesia, va a disponer de todo el instrumental y va a poder llevar a cabo la cirugía. Necesitamos trabajar entre un equipo de personas, cada una cumpliendo un rol en particular. Entre todo ese grupo, ese equipo quirúrgico, como se llama, van a haber ciertos roles que cada uno debe cumplir, sin desconocer el rol que asume su compañero de trabajo. Es decir, yo puedo estar llevando a cabo una cirugía porque soy cirujano, pero tengo también que haberme formado en el ámbito anestésico, porque si llegase a pasar algo, yo tengo que dejar el procedimiento quirúrgico y pasar a realizar alguna maniobra de emergencia para que ese paciente continúe de la mejor forma posible y me permita terminar esa intervención quirúrgica. La instrucción y la actualización permanente es para todo el equipo quirúrgico, no por oficiar de enfermero de quirófano no se va a seguir formando. La formación tiene que ser, y lo repito hasta el cansancio, permanente. Un cirujano o cualquier integrante de estos equipos quirúrgicos debe cumplir con ciertos estándares de trabajo. Ser seguro en lo que hace, no ser dubitativo, no perder tiempo, no estar dormitando en las horas de trabajo, en las horas de práctica, ser rápido, ser elegante, y esto se traslada a todo el entorno que rodea al anestesiólogo, al cirujano, al enfermero de quirófano, al instrumentador de quirófano. Y las palabras también en latín que hacían referencia a estos términos, al ser rápido, seguro y elegante, eran cito, tuto y jucunde.
Es así como se debe comportar cualquier persona que haya elegido, que haya decidido desempeñarse en el ámbito anestésico quirúrgico. Rápido, seguro y elegante. Estos integrantes ya les había mencionado que se desempeñan multidisciplinariamente, son muchas personas, cada uno con un rol en particular, a veces rotativos, cumpliendo una función en particular que va a contribuir con el bienestar del paciente, pero también con el desempeño de las funciones que está desarrollando el compañero. ¿Cuáles son los objetivos de un procedimiento quirúrgico? Estando el paciente anestesiado o sedado, anestesiado la mayoría de las veces, vamos a tratar de resolver una patología, resolver una dolencia, resolver un estado patológico. En algunos casos de llegar a un diagnóstico, porque agotamos las vías convencionales, hicimos una placa radiográfica, hicimos una ecografía, una resonancia magnética, y no llegamos al diagnóstico. La cirugía puede venir a arrojar luz sobre ese paciente, sobre ese caso en particular, llegando al diagnóstico. También podemos llegar a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Por ejemplo, en cirugías oncológicas, los cánceres, los tumores, no siempre podemos curarlos. A veces tenemos que mejorar la condición de ese paciente. Que la sobrevida que tenga ese paciente sea en las mejores circunstancias, en las mejores condiciones. Y todo procedimiento quirúrgico esperamos no tener complicaciones y esperamos una recuperación rápida, eficiente y que, como les había dicho en un primer momento, ese paciente se encuentre en mejores condiciones que las que tenía al momento de ingresar a ese procedimiento quirúrgico. No podemos dejar de mencionar a otros grandes. El doctor William Halsted está mencionado en la cartilla de historia hacia inicios, finales del siglo antepasado y comienzos del siglo pasado, que trazó lineamientos que desde aquel entonces, 1912, hasta el día de la fecha, se aplican en el tratamiento quirúrgico de dolencias. Algunos de ellos enlistados en esta diapositiva: la asepsia, el tratado delicado de los tejidos, la manipulación adecuada de esos tejidos, la eliminación de tejidos desvitalizados, tumorales, la correcta hemostasia, la correcta preservación de la vasculatura, la posición adecuada de los tejidos, la no tensión de las suturas y el criterio quirúrgico. Formar y perfeccionar el criterio quirúrgico. Ya más de 150 años y siguen estando vigentes esos principios. Como siempre le digo a sus compañeros, pretendo de que se hagan muchas más actividades quirúrgicas en aquellas poblaciones o para aquellas comunidades que son de escasos recursos, pero no por eso vamos a creer que podemos intervenir en circunstancias que no lo demanden. Una intervención quirúrgica, una laparotomía, una castración de una hembra, de un macho, una cirugía para una ablación de un globo ocular, necesitan hacerse implementando técnicas y procedimientos de asepsia, de hemostasia, que necesitamos aprenderlas en esta materia y aplicarlas el día de mañana cuando a ustedes les toque participar en esas campañas. Bajo ningún punto de vista critico las campañas de castración, critico el manejo a campo de cirugías hechas a campo, pero sí el desempeño de quienes las realizan. Hay cosas que no podemos dejar de considerar como, por ejemplo, el simple uso de una cofia
de un barbijo, de instrumental estéril, de antisépticos en las prácticas operatorias. Contra eso me muestro totalmente en contra, no así con respecto a las campañas o a las cirugías a campo. Hay dos técnicas, vamos a estudiar esta materia dividiéndola en una parte general, en anestesiología y en una parte especial. La técnica quirúrgica general hace referencia a todo lo que ustedes van a necesitar preparar o prepararse, formarse para llevar a cabo una cirugía, sea cual fuese. Una castración, una cateterización, una canalización venosa. Eso es técnica quirúrgica general. Y después vamos a la técnica quirúrgica especial, en el otro extremo de la cursada, ya llegando a mayo, junio, donde vamos a aprender algunas cirugías y cómo todo lo otro, la cirugía general y la anestesiología, vienen a contribuir en esa técnica en particular. Caso de la castración, orquiectomía, caso de la ovariectomía, caso de la gastropexia, caso de un descorne, caso de una fijación, de una reducción de una hernia, todos tratamientos que ocasionalmente se tienen que hacer de forma electiva sobre los pacientes. Y en la segunda mitad del año veremos todo lo patológico, la patología quirúrgica que debe ser resuelta en base a la técnica quirúrgica general, a la anestesiología y a la técnica quirúrgica especial que en esta primera mitad del año enseñaremos. Las conductas ya habíamos mencionado, el cirujano tiene que comportarse, tiene que estar despierto en su ámbito de estudio, de trabajo, de práctica, debe ser rápido, preciso, delicado. Eso es tanto para su destreza como para el asistir a sus compañeros. Las actitudes son innatas, pero no nacimos siendo cirujanos. Nos vamos formando y en la formación debe haber práctica, debe haber no necesariamente un contacto directo, pero sí, si estoy aprendiendo a realizar una sutura, debo practicar, a lo mejor en mi casa, a lo mejor con elementos que no son tejidos vivos, pero la práctica para favorecer la destreza psicomotriz debe estar presente y son horas de práctica. Habíamos dicho que íbamos a clasificar a las cirugías y primero lo vamos a hacer de acuerdo a su finalidad. En cirugías terapéuticas, todas aquellas que vayan a curar. En cirugías preventivas, todas las que vayan a prevenir cierta patología, sin que esté presente esa patología. Por ejemplo, podemos prevenir un tumor de ovario realizando una castración en tiempo y forma, o prevenir un tumor de mama evitando los celos con una castración. También otra de las clasificaciones de la cirugía es en económicas o zootécnicas, por ejemplo el descorne. Cirugías estéticas o de moda es otra de las clasificaciones, pero que actualmente por ley están prohibidas realizarse por profesionales y más aún por personas que no sean profesionales veterinarios. Las estéticas o de moda eran, por ejemplo, la auriculoplastía, el corte de cola. Por ley no se pueden llevar a cabo esas prácticas, salvo que vengan de la mano con un procedimiento patológico, con una instancia patológica, un tumor en el pabellón auricular, un tumor, como por ejemplo el carcinoma de células escamosas, es un tumor de la célula del pabellón auricular o de la nariz, y hay que amputar el pabellón auricular. Esa cirugía no es considerada estética, es considerada terapéutica. Diagnósticas, ya habíamos mencionado que muchas veces se hacen todas las imágenes necesarias, ecografía, radiología,
y no llegamos a un diagnóstico. Y es la cirugía diagnóstica la que llega a arrojar luz a ese cuadro clínico. O también cirugías experimentales. Y esta también no podemos justificar una cirugía experimental si no es en una institución y con un protocolo experimental. No cualquier paciente va a ser un sujeto de experimentación. No se confundan. Podemos realizar esta cirugía, habíamos dicho, con las manos, pero también con instrumentos quirúrgicos que sean guiados con nuestras manos o de forma mixta. Nosotros en una mano tenemos un instrumental y en la otra directamente estamos llevando a cabo una práctica. Por ejemplo, una inyección, una canalización venosa. Tenemos el catéter en una mano, un instrumento, un insumo veterinario, quirúrgico, y la otra mano estamos sosteniendo un miembro de un animal, estamos sujetando la extremidad anterior, posterior para llevar a cabo una práctica operatoria. Según el trauma que vayamos a ocasionar, habíamos dicho que la cirugía era un trauma controlado, podemos hablar de cirugías cruentas y cirugías incruentas. En aquellas donde haya una efusión de sangre o en aquella cirugía donde no haya efusión de sangre. Donde la práctica se lleve a cabo, por ejemplo, una castración incruenta, se colocan bandas elásticas sobre la base del escroto y logramos una orquiectomización al cabo de un par de días sin que haya sangrado. Obliteramos el flujo de sangre con estas bandas elásticas. Ya lo veremos oportunamente. Estas cirugías pueden realizarse de forma convencional o de forma aclásica. Convencional está regido, se describe en los libros tal cual como va a ser la cirugía. Entonces sigo los pasos uno a uno en forma sincrónica. Pero también pueden ser que sean aconvencionales o aclásicas, en donde yo tengo que ir a improvisar la cirugía. Por lo general, todos los tumores, los cánceres, yo no tengo descrito en un libro cómo se va a ver el cáncer, qué camino va a recorrer, qué tejidos va a infiltrar. Yo tengo que ir improvisando vasculatura nueva que no aparece en los libros de anatomía, porque el tumor crea sus propios vasos sanguíneos para nutrirse él satisfactoriamente. Las cirugías también pueden ser limpias contaminadas y sucias. ¿Sí? En las cirugías limpias es la que se hacen en un ambiente quirúrgico. Las cirugías limpias contaminadas son las que, haciéndose en un ambiente quirúrgico, tenemos que tener en contacto con cavidades, cavidad oral, vaginal, prepucial. Las contaminadas es cuando hay un agente contaminante, cuando hay un agente contaminante en contacto con mi campo operatorio. Por ejemplo, tengo que abordar la luz del intestino, por más que yo tenga todo estéril, al momento de llegar al interior del intestino, se contaminó mi cirugía. Y una cirugía sucia es la que se produce en un ambiente inadecuado, con contaminación desde que comenzó la cirugía hasta que terminó la cirugía. Pasamos al otro link, por favor, chicos, nos conectamos de nuevo y terminamos con la clase que ya queda muy poquito.
Continuamos. Habíamos dicho que teníamos ciertos tiempos de acción para la cirugía. No todas las cirugías yo las puedo programar, que sería una cirugía facultativa. Yo no puedo elegir castrar una perra hoy porque es indispensable que hoy se castre. Tiene un tiempo para preparar, para evaluar esa paciente y posteriormente la someteremos a la intervención quirúrgica. Pero hay algunas cirugías que necesito trabajar de forma urgente, porque no va a esperar el paciente, no va a mejorar su condición en las próximas horas, en los próximos días. Por ejemplo, una torsión de estómago. Es una urgencia veterinaria. Por ejemplo, una evisceración. Tengo que actuar en lo inmediato, tengo que actuar rápido, urgente. Pero también están las emergencias, algo que es más rápido todavía. Y salvo muy poquitas excepciones, nosotros no podemos estar en lo inmediato, en los minutos, en no más de 15 a 20 minutos para asistir a ese paciente. La mayoría de nuestras cirugías que debemos actuar de forma rápida es en las urgencias veterinarias. Las emergencias son, por ejemplo, una traqueotomía, por ejemplo, una maniobra de Herrlich, por ejemplo, un glaucoma, cosas que una perforación intestinal, una evisceración, necesito trabajar lo más rápido posible en esos casos. Según la complejidad, hay cirugías menores y cirugías mayores. Cirugías menores son todas aquellas que no invadimos las cavidades. Podemos hacerla con una sedación, podemos hacerla sin sedación. Por ejemplo, la remoción, la extirpación de un papiloma, de una verruga, es una cirugía menor, a diferencia de una toracotomía, que tengo que abordar el tórax, llegar al interior del tórax para bloquear un vaso sanguíneo anómalo, sacar una muestra, una biopsia de pulmón, sacar un segmento del pericardio. Todas esas son cosas que demandan una mayor preparación, una mayor formación, un mayor equipamiento, mayor número de participantes en las intervenciones quirúrgicas. Bueno, esto es lo que les decía, las emergencias, está en riesgo la vida y debo actuar en cuestión de minutos, a diferencia de las urgencias veterinarias, en donde puedo disponer de un poquito más de tiempo, horas, para preparar esa cirugía. Llamar al anestesiólogo, llamar al equipo quirúrgico, preparar un quirófano, preparar el instrumental. Y después las otras cirugías que son las facultativas o electivas. En cuanto a terminología veterinaria, todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que poder entendernos lo que dice, no sé, Sánchez, tiene que entenderlo Merlo al teléfono inclusive. Saber utilizar la terminología adecuada, el detalle adecuado, saber describir una patología, saber describir un procedimiento quirúrgico, saber interpretar el estadio de una anestesia, si estoy premedicando, si estoy induciendo a la anestesia, si estoy manteniendo una anestesia. Todos son terminología indispensable para el cotidiano o la cotidiana comunicación entre ustedes, estudiantes, nosotros, profesionales,
o entre ustedes mismos. Si yo, por ejemplo, les hablo de un procedimiento en el que va a intervenir o que voy a participar, les diré, abordar una cavidad abdominal para llegar al órgano vaso, yo tengo que decirlo con una terminología que la otra parte entienda que se está refiriendo al mismo órgano dentro de la misma cavidad y con la misma finalidad voy a hacer esa intervención. Entonces, cuando yo hablo, primero identifico el órgano o el procedimiento y hablaré de espleno cuando hable del vaso, órgano vaso, o bléfaro cuando hable del párpado, o cisto cuando hable de la vejiga. Ese es el origen, la raíz del vocablo. Y después tengo que ver qué hago con ese vocablo. Si lo voy a ese vaso, sacarlo, resecarlo, si voy a biopsiarlo, si a ese párpado voy a suturarlo, si a ese párpado voy a reconstruirlo, si a ese intestino, donde hablaré de éntero, lo voy a abordar, lo voy a resecar una porción, si a ese testículo lo voy a remover, si a ese ovario lo voy a remover. Entonces, la raíz va a tener íntimamente relación con el órgano en cuestión. Y después voy a abordar ese órgano para realizar tal o cual procedimiento. Entonces, si hablamos de una incisión o de un abordaje, es el sufijo, la terminación de esa raíz que anteriormente hablábamos, con la terminación tomía. Entonces, si hablo de gastrotomía, incluyo al estómago, y atomía, abordaje de la luz del estómago. Gastrotomía es el procedimiento a través del cual abordo la luz del estómago para remover a lo mejor un cuerpo extraño, un hueso en el interior del estómago. O tomar una muestra de biopsia o revisar una úlcera en el estómago. Tengo que abordarlo al estómago. Y así puedo hacerlo con el intestino. Entonces ya no hablaré de gastrotomía, sino de enterotomía o cistotomía cuando aborde la vejiga. Pero si no quiero abordarlo y quiero simplemente suturarlo, puedo hablar de blefarorrafia, abordar la comisura de los párpados para suturarla momentáneamente, pero rafia quiere decir sutura. Y si bléfaro era párpado, blefarorrafia significará la sutura de los párpados. O si tengo que hacer una punción, hablaré de centesis. Si esa punción es en el tórax, será una tóracocentesis. Pero si es en la vejiga, hablaremos de cistocentesis. Cisto identificaba la vejiga y centesis es punción. Y plastía, en este ejemplo que les di hace unos minutos, de la auriculoplastía, la cirugía reconstructiva del pabellón auricular, o la fijación, la gastropexia, es gastro de estómago y pexia es de fijación a través de suturas, pero fijación. Entonces, cuando hablamos de gastropexia, es la fijación del estómago a la pared del abdomen para evitar la torsión de estómago. Y después hay cierta terminología, por ejemplo, cuando hablamos del borde anteromesentérico o antimesentérico, hace mención al borde opuesto al cual se inserta el mesenterio, recordatorio de anatomía 2. Intraarticular hace referencia al interior de una articulación. Puedo hacer una inyección intraarticular, puedo hacer una
una intravenosa o una intraarterial es una inyección que la haré en la luz de la arteria o en la luz de la vena. Bueno, alguna terminología, esto está en las cartillas, toda esta clase está literalmente en la cartilla para que la puedan ver si les quedó alguna duda, y está toda la parte de historia, también está disponible en esas cartillas. Están habilitadas 3 cartillas, una de sujeción, porque siempre vale la pena repasar cómo nos vamos a acercar a un equino, a un perro, sobre todo si son agresivos, cómo vamos a contener un gato, cómo vamos a realizar un nudo, ya sea para fijar los miembros a la camilla, en el caso de una cistotomía, el paciente se posicionará en decúbito dorsal y los miembros se fijan a los extremos, a los vértices de la camilla. Y para eso tenemos que saber algo o repasar algo de los nudos que ya lo habrán visto seguramente en semiología. También está la otra cartilla que habla de historia, no menos importante porque desde la historia conocemos cómo fue creciendo la cirugía, cómo fue creciendo la anestesiología, quién fueron emblemas contemporáneos que marcaron, como Halsted, que les mencionaba, William Halsted, que en 1912 dio esos principios de Halsted. Así también hay otros médicos y otros muy, muy actuales, como el caso de Favaloro, como el caso de Finocchieto, como el caso de Pasteur. Cada uno, Zummenwell, cada uno fue haciendo un aporte y cada uno fue dejando una enseñanza que perdura hasta el día de hoy. Y en ese perdurar tenemos que recordarlos a ellos, porque el lavado de manos no se nos ocurrió a nosotros, cátedra de cirugía. El lavado de manos se hizo desde hace mucho tiempo, logrando un drástico cambio en los éxitos de la cirugía. Maniobras como la de Halsted, instrumental como los de Finocchieto, prácticas operatorias como las que ya se describían desde la antigüedad fueron siendo reescritas por nuevos cirujanos. Por eso la importancia de la cirugía. La clase llega hasta acá en el día de hoy. Yo quisiera saber si es que tienen alguna duda, primero, si es que quieren que se aclare algún tema en particular, alguna duda puntual, algún tema en particular, ya sea del dictado de la clase como del teórico que dimos hoy. ¿Alguien que quiera hacer alguna acotación? ¿Quién quisiera sugerir algo para este cursado 2026 en esta materia? Bueno. Son muchos, son más de 20. Los prácticos tenemos que darlo lo tenemos que dar en un lugar y tendríamos que tener todo el equipamiento necesario. Siempre lo hemos dado,
sería el primer año que no lo fuéramos a dar si no se concreta. Sería lamentable. No me doy una idea cómo ustedes podrían terminar de incorporar conocimientos de esta materia desde la virtualidad, desde la teoría. No se puede, pero por ahí nos vemos un poquito obligados a esto porque no es mucho. Hasta el año pasado todo el equipamiento del quirófano de pequeños animales que usábamos era de mi propiedad y el año pasado ya lo sacamos de la granja educativa, ya está de nuevo en mi poder, con lo cual, salvo la instalación, que también me cansé de hacer notas por las goteras que hay en los techos, por la falta de mantenimiento, de cuidado de las instalaciones. Todo eso es lo que te va desgastando, te va quitando un poco las ganas de seguir dando prácticos. Pero vamos a ver si seguimos con las tratativas, a ver si podemos hacerlo. Y si no, quisiera que esté en la intención de cada uno de ustedes, por lo menos a los que les gusta la cirugía y se ven algún día con una participación activa en una anestesia, en una cirugía, que lo vayamos organizando, a lo mejor no con un grupo tan grande como de 24, como algo más chico a los que realmente les interesa aprender un poco más y veremos alternativas para esas actividades prácticas. Hola, profe, buenas noches. Una consulta. ¿Y con quién se podría hablar para pedir que se le den las cosas que necesita? ¿Con Crudeli se tendría que ir a hablar, hacer una nota, o con quién se podría hacer? Sí, hasta el año pasado yo les mandaba notas a Crudeli y a Lali, a la doctora Soto, perdón. También están al tanto de las notas que se les envió por mantenimiento, por cuidado, por personal, porque Mili es ad honorem, no es rentada, no es ayudante rentado. Y se pidió cargos para ayudantes alumnos, cargos para la doctora Sánchez o para alguno que ocupe su lugar. Y no hay. Y este es el peor momento porque la facultad está pasando por los peores momentos. Pero esto no viene de ahora, como les dije al principio. 2019 yo estuve adscripto, 2020 me hice cargo de la cátedra y desde ahí que venimos peleando. Y lamentablemente ahora es donde más ajustados están los presupuestos de las universidades. Y eso no es solamente un caos. Con la UNE pasa lo mismo. Y con otras facultades, le pasa a Virasoro, le pasa a UNCASAL. Todas las facultades están, ya sean públicas o privadas, todas están ajustadas. Así que bueno, seguiremos haciendo las tratativas. El que realmente le interesa va a seguir con la intención de recibir una clase práctica. Veremos cómo podemos hacerla. No cerramos las puertas al diálogo, vamos a estar abiertos. El año pasado alguien había ofrecido un campo para hacer algunas prácticas en un campo. También el tema de los seguros, porque eso es lo que nos piden, que el seguro que no se puede hacer fuera de la institución. Antes la hacíamos en la ucraniana y después nos dijeron que no, que la ucraniana no. Nos fuimos a la granja. En la granja no había muchas comodidades, los baños no están funcionando bien, sin número de cosas. Pero bueno, veremos, seguiremos con las tratativas, no nos vamos a dar por vencidos. Más si es que ustedes quieren, si ustedes me muestran que quieren, que están dispuestos a sacrificarse un poquito, no en lo económico, sino en trasladarse hasta ese lugar, que también es un problema. Hemos pedido las Traffic en algún momento, no nos dieron las Traffic. Los chicos tienen que llegar en remis, les cobran fortunas para llevarlo desde la rotonda hasta la granja educativa, en los remises. Entre sus compañeros se organizaban para ir de a 4 o de a 5 en los vehículos particulares. Hablen con sus compañeros, conozcan la verdad, no por mí, sino por sus compañeros que ya cursaron. Vean de lo que se perderían si no dan
las clases prácticas. No es mucho lo que dábamos, podríamos dar más, pero lo mínimo que dábamos es lo que me hubiera gustado o quisiera darles. Así que bueno, seguimos en el diálogo. Por ahora son clases teóricas, no cerramos la posibilidad de que se dicten las clases prácticas. Los trabajos prácticos se van a dictar. Vieron ahí sus compañeros haciendo videos y todo con lo que aprenden de las clases teóricas en trabajos prácticos. Y las clases prácticas vamos a tratar de que se dicten. Vamos a hacer todo lo posible. Si no hay más dudas con la clase, hubieron 2 compañeros que no marcaron su asistencia. Todo el resto marcó la asistencia. Para la semana que viene, el martes, la asistencia va a estar disponible en el mismo horario. Si no llega a estar disponible porque le pase lo mismo al sistema, me avisan. Ponen en el grupo o le avisan a Mili me va a avisar a mí, la señorita Robledo, y buscamos la forma de que esté y puedan ustedes en tiempo y forma marcar su asistencia. Si no aparecen las cartillas, me avisan, le buscamos la vuelta para que estén las cartillas. Si no hay más preguntas, si no hay más participaciones de ustedes. Profe, o sea, la asistencia sería en el primer horario como fue primero, de 8 menos 5. 8 menos 5 a las 8:10. Perfecto, 20 profe. y 10. Gracias. Por nada. Profe, ¿los jueves va a ser el mismo horario? Mismo horario. Bien. Bueno, chicos, les deseo un feliz fin de semana.